se nos pide que usemos la fórmula de Euler para encontrar las dos raíces o dos soluciones complejas de z al cuadrado igual a 2i. La fórmula de Euler expresa un número complejo en forma de x más y en forma exponencial. ¿Cuál es la forma r veces e elevada a la potencia de i θ, donde r es el módulo, o la distancia al punto x, y es desde el origen? Esta es la misma r en forma polar, y el ángulo θ es el ángulo en forma estándar o posición estándar cuyo lado terminal contiene el punto x, y. Debido a que estamos buscando las dos raíces o las dos soluciones complejas, necesitamos encontrar dos formas de Euler en formas exponenciales del número complejo 2 y usando dos ángulos coterminales consecutivos. Y para este ejemplo usaremos los ángulos coterminales menos positivos. En general, para encontrar n raíces, proporcionamos en formas de Euler o formas exponenciales del número usando n ángulos coterminales consecutivos. Entonces, para el siguiente paso, queremos trazar 2i en el plano de coordenadas complejo, y dado que 2i es igual a 0 más 2i, se representa gráficamente como el punto 0,2. Se muestra aquí en azul. Debido a que el punto está en el eje vertical, podemos ver rápidamente que está a 2 unidades del origen, por lo que r es igual a 2. Pero, por supuesto, siempre podemos usar la fórmula r es igual a la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más, y al cuadrado que también nos da r es igual a 2. Y ahora encontremos el ángulo menos positivo donde el lado inicial está a lo largo del eje horizontal positivo, y el lado terminal pasa a través del punto 0,2 que podemos ver rápidamente es igual a 90 grados o pi sobre 2 radianes o 1,2 pi radianes que usaremos para nuestro primer ángulo θ. Y luego para encontrar el siguiente ángulo coterminal positivo, agregamos 2 radianes pi a 1,2 radianes pi, lo que nos da 5,2 radianes pi. Así que ahora tenemos la información que necesitamos para escribir dos formas exponenciales para 2i. Sustituyendo r es igual a 2, y θ es igual a 1,2 pi radianes, así como θ es igual a 5,2 pi radianes en la forma exponencial r veces e elevado al poder de i θ que se muestra aquí. El siguiente paso para encontrar las dos raíces cuadradas o las dos soluciones complejas para la ecuación dada, necesitamos encontrar la raíz cuadrada o 1,2 potencia de estas dos formas exponenciales o formas de Euler para 2i. Y vamos a mostrar esto en la próxima diapositiva. Llamaremos a las dos raíces o dos soluciones z⁻1 y z⁻2 donde hemos planteado ambas formas exponenciales para 2i a la potencia 1,2. Simplificando, elevamos a la potencia 1,2 que nos da la raíz cuadrada de 2, y luego para elevado a la potencia de 1,2 pi y multiplicamos el exponente por 1,2, lo que nos da elevado a la potencia de 1,4 pi. Debido a que el ángulo θ es un ángulo agradable que significa un múltiplo de 30 grados o 45 grados, volvemos a escribir la forma exponencial en forma polar, que es esta forma aquí donde r es igual a la raíz cuadrada de 2, y θ es igual a 1,4 pi radianes. Y ahora para evaluar esto a mano, necesitamos encontrar los valores exactos de la función trigonométrica para un coseno 1,4 pi y seno 1,4 pi, que podemos hacer usando el círculo unitario o los triángulos de referencia. Usando el círculo unitario, recuerde que x es igual a coseno θ y es igual a seno θ, y aquí tenemos el ángulo pi sobre 4 radianes o 1,4 pi radianes. Observe que tanto el seno como el coseno de 1,4 pi radianes es igual a la raíz cuadrada 2 dividido por 2. Entonces también podemos encontrar estos valores de funciones trigonométricas usando el triángulo de referencia 45-45-90. Y, por último, deberíamos distribuir la raíz cuadrada 2. Recuerde que la raíz cuadrada 2 veces la raíz cuadrada 2 es igual a 2, 2 divididos por 2 es igual a 1. Este producto se simplifica a 1 más i, que es la primera raíz o la primera solución compleja. Y luego, para la segunda raíz, al multiplicar el exponente e por 1 o 2, se eleva a la potencia de 5,4 pi. Convirtiendo a forma polar, ahora necesitamos encontrar los valores de la función coseno y seno para 5,4 pi radianes, que podemos ver aquí son iguales a la raíz cuadrada negativa 2 dividida por 2. Entonces, distribuyendo la raíz cuadrada 2, observe que ahora obtenemos 1 negativo menos i. Y ahora tenemos nuestras dos raíces o dos soluciones complejas que son una más i y una menos negativa i. Y observe cómo para estos números complejos, tanto x como y son reales, lo que significa que también podríamos haber evaluado esto en nuestra calculadora gráfica.
Así que también demostremos esto. Observe cómo en la calculadora gráfica, podríamos ingresar la forma exponencial de las dos raíces para obtener las dos raíces en forma de x más y. Espero que hayas encontrado esto útil.